Mis amados hermanos, en la fe de Cristo Jesús, pase a vosotros, mis hermanos, esperando que todos y cada uno de ustedes hayan estado muy bendecidos en esta semana, hermanos, ya por la parte oscura, previo a reunirnos en el santuario. Espero, hermanos, que todos estén contentos, gozosos de que el Señor nos haya permitido llegar al séptimo día de la semana, hermanos, y no con pesar, muy por el contrario, hermanos, siempre con el gusto, siempre con el gozo, con la gratitud hacia Dios que nos haya permitido llegar al séptimo día. Hermanos, y cualquier pesar, cualquier problema, pues espero que la misericordia de Dios, el estar meditando en su palabra, cantando himnos, orando, hermanos, pues no salga, hermanos, olvidar de todas nuestras necesidades, que confiadamente poniéndolas en las manos de nuestro Dios, yo sé, hermanos, que todo va a estar bien. Así es que, mis hermanos, pues les invito a que iniciemos el servicio a nuestro Señor por esta parte oscura y así, hermanos, pues adentrarnos ya a lo que es el día de reposo para nuestro Señor. Un saludo, hermanos, a todos ustedes, a sus familias. Espero que ya estén próximos a llegar a su hogar. Y si ya están ahí, hermanos, pues que nos acompañen a realizar este servicio. A los que ya estamos aquí, hermanos, pues por favor vamos a iniciar, esperando que más de nuestros hermanos pues se unan, hermanos, a este servicio. Un pasavoz a los hermanos en la fe o a cualquier otra persona que pues pase por aquí, hermanos, y luego vea este video. Lo hacemos con todo el amor, con todo el servicio a nuestro Señor, tratando, hermanos, de llevar la palabra a todos ustedes para confort, hermanos, de las almas. Pues les invito, hermanos, a que entonemos un himno y les voy a pedir, hermanos, que este sea el himno número 39 y con este vamos a dar inicio al servicio a nuestro Dios. Les repito, hermanos, es el número 39. Alabadle, fiel Salvador compasivo. Con este, hermanos, vamos a dar inicio para honra y gloria de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Y si ya estamos, hermanos, vamos a entonarlo para honra y gloria de ellos. Alabadle, fiel Salvador compasivo, canta, oh tierra, cante su magno amor. Saludadle, ángeles santos en gloria, tributad al nombre de Cristo honor. En sus brazos él llevará a sus hijos, guardarálos siempre cual fiel pastor. Entonad canción a su excelsa grandeza, ensalzadle himnos de gran loor. Alabadle, fiel Salvador compasivo, quien por nuestras faltas su vida dio. Roca eterna, nuestra inmortal esperanza, Rey del cielo, que en Golgota murió. Dadle honores, nuestros pesares lleva, alaba tan ancho y profundo amor. Entonad canción a su excelsa grandeza, ensalzadle en himnos de gran loor. Alabadle, fiel Salvador compasivo, querubines que obedecéis su ley. Cristo en gloria reina por siglos de siglos, nuestro mediadero, profeta y rey. Cristo viene, grande en poder y gloria, viene sí del mundo ya vencedor. Entonad canción a su excelsa grandeza, ensalzadle en himnos de gran loor. Amén. Para la gloria de nuestro Señor. Y mis hermanos, pues les voy a invitar a que por favor, unidos, únanse por favor a mí en esta oración para pedirle a nuestro Señor que sea con todos nosotros, con la iglesia, hermanos, porque seguro estoy que hay muchos hermanos que también ya están empezando a guardar el día de reposo. Unámonos a ellos, hermanos, y así juntos como una sola cosa, pues presentémonos en oración delante de nuestro Señor. Vamos a orar, hermanos, por favor incline su rostro y oremos.
Bondadoso Señor, gracias sean dadas a ti, Padre bondadoso, por la vida que nos has regalado. También, Señor, porque a través de estos días tu mano misericordiosa nos protegió, nos diste también de tu gracia, Señor. El pan, bendito Padre Celestial, estuvo en nuestra mesa y pudimos saciar el hambre. Sé, Señor, que a veces en nuestras necesidades, pues ciegan, Señor, la razón, el entendimiento, y quisiéramos, Señor, tener más, y quisiéramos tener en abundancia, y quisiéramos tantas cosas, Padre, pero a veces pasamos por alto, pasa desapercibido, que en cada pequeña cosa, Señor, tú has obrado grandemente en favor de nosotros. Si bien es cierto, Señor, no tenemos la abundancia que quisiéramos, pero nos das lo que es necesario, lo que es justo, Señor, porque tú también, bendito Padre Celestial, te apiadas de nuestra vida y de nuestra condición y no nos desamparas. Gracias porque hasta este momento, Señor, tu mano misericordiosa ha sido favorable para con la iglesia. Y, Señor, yo sé que si hubiera enfermedad o adversidad, pidiéndotelo con oración, Señor, con corazón sincero, con mucha fe, yo sé, Señor, que tú obrarás con nosotros y tú, Señor, y tenderás tu mano para que todas las cosas, Señor, sean favorables. Entre tanto, Señor, si hubiera estas necesidades, si hubiera enfermedad, sé con mis hermanos, bendito Padre Celestial, ayúdales para que no haya nada que estorbe, Señor, y que haya principalmente en cada uno de nosotros esa buena voluntad de quererte servir, Señor, sin tener ninguna queja. Bendice, Señor, a la iglesia donde quiera que ésta se reúna, que la oración y la alabanza, Señor, llegue hasta tu divino trono en olor suave y agradable. Que perdones nuestros pecados, Señor, pues sin en vano será nuestro esfuerzo. Quiera, Señor bendito, nuestro Salvador, tu Hijo, seguir abogando por cada uno de nosotros, para que las ventanas del cielo, Señor, permanezcan abiertas. Señor eterno, esta es pues nuestra oración, es nuestro servicio, lo hacemos para ti, pero también, Señor, lo hacemos para que tú quieras bendecirnos. Ayúdanos pues, ayuda a que este servicio sea para edificación del pueblo y que así, Señor, tu nombre sea engrandecido. Bendice, Señor, a los presentes, pero también, bendito Dios, bendice a los que posteriormente habrán de escuchar tu palabra. Pues, Señor, que lo hemos solicitado y pedido, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, mis hermanos. Pues miren, hermanos, antes de seguir adelante, quisiera mencionarles, como ustedes lo saben, hermanos, hemos estado viniendo, hemos estado observando, hemos estado platicando acerca del equipo de trabajo del Señor Jesús. Estamos hablando de los discípulos que a la postre se volvieron los apóstoles, los iniciadores, hermanos, de todo el evangelismo. El sábado anterior, con la visita de nuestro hermano Rubén, no fue posible seguir esto. De cualquier manera, hermanos, yo agradezco mucho a Dios, agradezco al hermano Rubén la disposición que tuvieron a exponer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero, hermanos, no quisiéramos dejar pues pasar esta oportunidad, así es que pues ahora se me juntaron dos personajes, hermanos, importantes los dos, así es que el tiempo pues es breve, hermanos, al menos pues como les he dicho en el formato que luego yo utilizo para la exposición de la palabra de Dios, pues a veces el tiempo se me limita. Entonces, hermanos, quisiera aprovechar al máximo lo que me queda de tiempo para ponernos al corriente con lo que hemos estado viendo. Dos apóstoles que vamos a ver, hermanos. Entonces, si me permiten, hermanos, vamos a recordar los 10 mandamientos y oramos para pasar, hermanos, a la exposición de la palabra de Dios. Si no, no me va a alcanzar el tiempo, hermanos, ya que me toca, hermanos, hablar de dos personajes. Les invito a que tomen, por favor, sus sagradas escrituras y vayamos, por favor, a recordar juntos la ley de nuestro Señor. Lo vamos a hacer, hermanos, en el libro de Deuteronomio, por favor. Vamos a recordarlo ahí, mis hermanos. Deuteronomio, su capítulo 5, por favor. Y vamos a dar lectura, hermanos. Pues como ya es sabido, a partir del versículo 7 y hasta el versículo 21, ahí vamos a recordar juntos los 10 mandamientos. Mis hermanos, por favor, yo sé que no estamos en el templo, pero eso, mis hermanos, no quiere decir que estamos en casa, pues seamos irrespetuosos. Vamos a tratar de hacerlo con respeto, hermanos, y porque donde estén 2 o 3 reunidos, pues es en la promesa del Señor es que allí estaría. Así es que si usted está en casa, si usted está acompañado de otra persona, estamos siendo observados por nuestro Dios, hermanos, así es que hay que hacerlo con respeto. Del versículo 7 al 21, hermanos, si ya están preparados, vamos a dar lectura, hermanos, a la ley de nuestro Dios. Dice así la palabra de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí,
No harás para ti escultura, ni imagen alguna, de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguno obrarás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días, y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Amén, hermanos, así siga siendo. Y por favor, pues, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por esta lectura, pero también nos vamos a poner en las manos de Dios, hermanos, para meditar en su palabra, para ya pasar a hablar de estos dos personajes, hermanos, que formaron parte de ese grupo de trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Volvamos a orar, hermanos, por favor, cierre sus ojos, incline su rostro y oremos. Gracias sean dadas a ti, bendito Padre Celestial, por tu bondad, por tu enorme e inmensa sabiduría que escapa, Señor, de nuestra comprensión, pero que has querido, Señor, por amor, por misericordia, llegado el momento, otorgárnoslo, y que sea de nuestro conocimiento, no para destruirnos, no para hacernos pesada la vida, sino por el contrario, Señor, para vivir ligeramente y en paz unos con nosotros, pero también para recibir de ti, Señor, la vida, y vida en abundancia. Bendita sea tu ley, Señor, y bendita tu palabra por siempre. Bendita, Señor, la mujer o el hombre que se esfuerza en instruir y en dar a conocer, Señor, las buenas nuevas. Ahora, Señor, permíteme que así como tú, Señor, le has permitido a tus demás siervos exponer tu palabra con denuedo, con dirección de tu Espíritu Santo, bendito Dios, que tengas misericordia de mí y así, Señor, pueda con libertad expresar, Señor, tu palabra a todos mis hermanos. Pues lo solicito, Señor, por ningún otro medio más que por el único que es, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, mis hermanos. Pues, hermanos, no los veo, pero pues pónganse cómodos, no mucho, hermanos, pero pónganse cómodos para hacer esta travesía a través, hermanos, de la imaginación. Yo les invito, hermanos, a que nos imaginemos cómo era trabajar con el Señor Jesús, cómo era que se iban desenvolviendo en el día a día, en cada momento, hermanos. No dejo de pensar, hermanos, en aquello que algunos hermanos nos dicen, a veces leemos la Escritura y no dimensionamos cómo fue ese evento, cómo fue ese día, cómo se vivía en aquel entonces todo este trabajo que se desarrollaba. Leemos que dio de comer y bueno, sí es un milagro, meditamos en ello, pero cómo fue el previo, cómo fue el antes, cómo fue que se dieron esas cosas, quién se preocupó, quién se movió, quién habló, quién conseguía las cosas, cómo se movían de un lugar a otro. Si bien es cierto, hermanos, la Biblia a veces no entra en ese tipo de detalles porque se centra, hermanos, principalmente en las buenas nuevas de salvación, en las cosas que son relevantes espiritualmente. Pero a veces, hermanos, el tener el demás contexto nos genera, hermanos, un panorama más amplio y espero, hermanos, que todo eso forme en nosotros el sentimiento de valorar lo que hoy tenemos, que no costó absolutamente nada, hermanos, pero sí el valorar cómo todas aquellas cosas se dieron gracias a hombres, principalmente los protagonistas, pero también a mujeres, hermanos, que apoyaron incansablemente
la propuesta que tenía nuestro Señor Jesucristo, su nueva filosofía espiritual, que no era de Él, sino era del Padre, esas nuevas formas en las que tenía de dar a conocer la voluntad del Padre, que a todos cautivó. Todo ese panorama, todo ese contexto, la cultura, el cómo era cada uno de los personajes, sus características, de dónde venían, qué hicieron para formar parte, por qué ellos y por qué no los demás. Entonces todo eso, hermanos, debe de cautivarnos a entender y a valorar la historia de estos 12 personajes. Pues lamentablemente, hermanos, pues exceptuando a uno, al traidor, pero que también, hermanos, poniéndolo en el contexto, desarrolla una parte muy importante en la historia, que también deja mucha reflexión. Entonces, mis hermanos, vamos allá. Y quisiera, hermanos, uno de los apóstoles, pues, que yo quería de ver de este sábado anterior, y es importante, hermanos, es Santiago. Y si ustedes se acuerdan, hermanos, en la lista que hemos estado desarrollando de los apóstoles, ya vimos un Santiago. Pero hay una diferencia, hermanos, entre este Santiago y este que voy a hablar. Y la palabra de Dios, hermanos, lo diferencia uno de otro para distinguirlos. Ahorita que estoy platicando esto, hermanos, dentro del contexto histórico, en los evangelios, en los apóstoles, entre toda la gente que rodea la historia del Señor Jesucristo, había personajes, hermanos, pues que se llamaban igual. A veces nos podemos confundir, a veces pensamos que es el mismo personaje, pero hermanos, pues como hoy, antes también hay muchos Juanes, hay muchos Pedros, hay muchos Andrés, y Santiago pues no es la excepción. También había otros Santiagos. Entonces la escritura nos da pistas para diferenciar uno de otro. En este caso, hermanos, vamos a hablar de Santiago el menor. Y los narradores del evangelio, hermanos, se toman esa molestia para no crear confusión. ¿Y cómo los distinguen unos de otros? Bueno, Santiago el mayor es de los primeros que habla el Señor Jesús junto con Andrés y Pedro. Y lo vamos a diferenciar por Santiago el menor. Van a ver, hermanos, que hay cosas bien interesantes. Recuerdo lo que nos decía el hermano David, que a veces es difícil porque no hay demasiados datos. Tiene razón, a veces hay que rascar mucho, hermanos, y a veces lo que no encontramos en la Biblia, pues tenemos que irnos, hermanos, a la historia, tenemos que leer otros libros, tenemos que leer historiadores. Creo que uno de los historiadores, al menos el con el que me apoyé, hermanos, mayormente, pues es Josefo. Josefo es un historiador de la primera era cristiana. Más o menos Josefo datará del 60, 70 después de Cristo. Empieza a tomar nota de todo ello. Le toca vivir, hermanos, algunos eventos, pero ese historiador deja, hermanos, escritos bien interesantes, lo cual podemos darle un poco de ruta a aquellos personajes que pues no están en las escrituras, pero de alguna manera tenemos referencia de ellos en la historia. También, hermanos, con esto no quiere decir que, por ejemplo, haya sido más importante un Pedro o un Pablo, que vamos, de paso se ha dicho, pues escribieron incluso hasta epístolas, y los demás fueron menos relevantes. Sencillamente, hermanos, por el carácter que va desarrollando la iglesia en sus primeras etapas, era muy importante, hermanos, la labor que estos dos hombres estaban haciendo para la estructura o para la formación de la iglesia en el futuro. Pero no quiere decir, hermanos, que los demás no hayan hecho nada o que hayan sido irrelevantes. Sencillamente, hermanos, dentro de la historia que Dios quiere que cómo se vaya desenvolviendo, ellos tienen otra función, tienen otras responsabilidades que propiamente se centran entre Jerusalén, Galilea. En esa parte ellos se concentran más, hermanos, tratando de que el pueblo judío entendiera y abrazara la palabra de nuestro Señor Jesucristo, mientras que los demás se extienden, hermanos, hacia otros lugares. Pero todos son importantes, hermanos. De acuerdo, no quiere decir que si no encontramos pistas en la Biblia, pues estos fueron menos relevantes. Bueno, espero que haya quedado claro, ya estoy siendo muy redundante. Bueno, en cuanto a Santiago, quiero ir, hermanos, más o menos en un orden, para ir teniendo el contexto de quiénes fueron estos personajes. Primero, hermanos, quiero poner un punto ahí, su parentela. ¿Quién era la madre de Santiago el menor?
Acuérdense, estamos viendo a Santiago el Menor. Les voy a invitar, hermanos, a que vayamos al Evangelio según Marcos, en su capítulo 15, versículo 40, por favor. Evangelio según Marcos, capítulo 15, versículo 40. Vamos a ver qué datos nos da, hermanos, esta porción bíblica. Dice la palabra de Dios: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el Menor, y de José y Salomé. Aquí hay dos cuestiones bien interesantes, hermanos. Están siendo testigos oculares, ya esa era la palabra, testigos oculares de la crucifixión de Cristo Jesús. Dice aquí Marcos que estaban viendo de lejos el evento catastrófico, diría yo, pero que bueno, al final tenía que suceder así y convenía, hermanos, a los planes de Dios que así sucediera para que usted y yo tuviéramos oportunidad de salvación. Pero dice que dentro de esos personajes estaba una María, que en este caso era María Magdalena, pero dice también, y lo que les decía al principio, hermanos, hay muchos José, muchos Andrés, muchos Pedros y también muchas Marías. Ahí está la situación, hermanos, de que los evangelios es bien interesante leerlo, sí por su contenido espiritual, sí por su contenido de conocimiento en la palabra de Dios, pero también en el conocimiento cívico, geográfico e histórico, hermanos, para luego saber, hasta cultural, diría yo, hermanos, para tener todo el contexto completo, hermanos, y no distorsionar la palabra de Dios. Bueno, aquí estamos viendo que el nombre de su madre era María, pero se dan cuenta de otra cosa, hermanos, que aquí Marcos no lo nombra con el nombre que ahorita lo estamos mencionando, que era Santiago el Menor, sino que aquí le está nombrando con el nombre de Jacobo. Es la misma situación, hermanos, que pasa con Santiago el Mayor. En algunas partes de la Biblia usted lo va a encontrar como Jacobo también. Entonces, ahí viene lo difícil. Hay que saber distinguir unos de otros, porque hay Santiagos y hay Jacobos y se pueden referir al mismo personaje. En este caso, Santiago el Menor, hermanos, Marcos lo está nombrando como Jacobo. ¿Y por qué sabemos que a qué Jacobo nos estamos refiriendo? Porque lo vuelve, hermanos, a citar con el menor para diferenciarlo del otro. Tenemos a su madre, hermanos, de nombre María también. Y ya tenemos entonces la primera referencia bíblica de este hombre llamado Santiago el Menor. Y vamos a seguir teniendo, hermanos, datos bien interesantes de él. Ahora vamos a Judas 1.1, hermanos. ¿De acuerdo? Vamos a Judas 1.1. Todo tiene un capítulo, así es que vamos al versículo 1. Es la carta más chiquita, hermanos, en el Nuevo Testamento. Está justo antes de llegar a Apocalipsis, para que no se nos dificulte tanto. Ahí está Judas. De hecho, creo que entre Judas y las epístolas de Juan son las más pequeñitas. Pero leamos con atención, hermanos, para ir construyendo ese panorama de los 12 que rodeaban a nuestro Señor Jesucristo. Dice así, hermanos, el versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios del Padre y guardados en Jesucristo. Dato, hermanos, yo ya les había mencionado antes que el Señor Jesús tuvo ese detalle de no nada más hablarle a unos, sino que a veces eran hermanos. En el caso de Andrés y Pedro, que eran hermanos, Andrés, que al parecer fue el primero que empieza la actividad del evangelismo porque él es el que le habla a Pedro. Pero en este caso vuelve a suceder, hermanos, otros hermanos. ¿Se acuerdan que hay otros hermanos ahí también? En el caso de Juan, y recuérdenme cuál era el otro, hermanos. Digo, ahorita si se acuerdan, mándenmelo por favor ahí Santiago. Eran también hermanos. Aquí hay otro caso de otros hermanos. Y más adelante, hermanos, vamos a ver otra situación que el historiador nos pone en contexto, hermanos, cómo también el Señor Jesús se empieza a rodear de parientes, de familia, hermanos. Bueno, en fin, ya lo vamos a tocar en unos minutitos más, hermanos. Entonces, aquí vuelve a haber hermandad, hermanos. Este Judas que está escribiendo, hermanos, es el mismo Judas, obviamente no el Iscariote, hermanos, porque también hay dos Judas dentro de los 12 que el Señor al principio elige como los apóstoles.
Recordemos también otra cosa, hermanos, la historia nos dice que hubo muchos discípulos, no nada más eran ellos, eran más, pero ellos tuvieron la distinción, hermanos, de ser llamados apóstoles. Bueno, entonces, este Judas es hermano de Santiago el Menor. Ya tenemos más hermanos trabajando con el Señor Jesucristo. Les vuelvo a insistir, hermanos, sí, hermanos, se trata de eso, de que la familia, mayormente, hermanos, con mayor énfasis, pongamos atención en eso, que la familia sea la primera en que participe de estos negocios. Y aquí hace válido esto el Señor. Primeramente los domésticos de la fe, primeramente, hermanos, los de casa. Obviamente, hermanos, a veces no se pueden dar estas situaciones, pero eso sería lo ideal, que la familia, hermanos, participe de la palabra de nuestro Dios. Pero vamos a otro dato entonces. A ver, ya tenemos, su madre se llama María y resulta que este Santiago el Menor tiene un hermano llamado Judas que es dentro del equipo de trabajo del Señor Jesucristo. Hechos 1:13, hermanos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 13. Ya estoy por llegar ahí, hermanos. Yo creo que ya me ganaron ustedes. Bueno, Hechos 1:13. Dice la palabra de Dios. Y entradas subieron al aposento alto. A ver, hermanos, aquí estamos hablando de que ya pasó la parte de la ascensión. Se vuelven a juntar todos en Jerusalén y venían del Monte de los Olivos. Y dice el 13. Y entradas subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote, Judas, hermano de Jacobo. Y aquí lo vuelve a corroborar, hermanos, que estos dos eran hermanos. Entonces ya empezamos a armar, hermanos, como de alguna u otra manera se conocían. Miren, se conocían, hermanos, porque como todo, yo creo en el mundo, cuando nos trabajamos en algún rubro durante tantos años, conocemos, hermanos, a más gente que trabajan en lo mismo. Este es el caso, hermanos, de los que trabajaban en la región de Galilea, los que se dedicaban a la pesca, seguramente se conocían o se habían visto. En el caso, hermanos, de ellos, independientemente de que eran hermanos, seguramente ya también conocían a otros. ¿Facilitó eso, hermanos, la convicción de ellos a seguir al Señor Jesucristo? No lo sé de cierto, hermanos, pero de alguna manera influye a que el grupo, hermanos, no sea desconocido, sino que tenían algún tipo de relación. Creo que eso, hermanos, en un equipo de trabajo ayuda mucho. Cuando ya nos conocemos, cuando ya hemos entablado algún tipo de amistad, de contacto, cuando tenemos ciertas características, ciertos gustos, ciertas necesidades, creo que facilita mucho el trabajo, hermanos, dentro de un equipo. Se da cuenta entonces, hermanos, cómo el equipo del Señor Jesucristo ni era tan desconocido y parece ser que tenían muchos puntos de coincidencia. Eso es favorable, hermanos, para trabajar. Transpórtelo a nuestra actualidad, hermanos. Cuando una iglesia, hermanos, no se conoce, cuando una iglesia es totalmente dispar, cuando cada quien tiene diferentes necesidades, cuando no hay puntos de coincidencia, se vuelve muy difícil, hermanos, trabajar. Más o menos, hermanos, la iglesia debe tener una paridad para ir trabajando. Podemos tener puntos de vista diferentes, podemos tener opiniones diferentes, pero siempre debe haber, hermanos, puntos de coincidencia. Esto es primordial para que las cosas funcionen. En el caso, hermanos, del equipo de trabajo del Señor Jesucristo, había coincidencias y en mi consideración, hermanos, eso era favorable para que las cosas se fueran desarrollando. Al menos, hermanos, estoy viéndolo desde una óptica empresarial, si lo quiere ver. Obviamente, hermanos, el Señor Jesucristo mayormente va a ser la función en cada uno de los sentimientos, en cada una de las partes espirituales, porque eso solamente le compete. Pero la parte de trabajar, de hacer que el equipo funcione, sí tiene mucho que ver, hermanos, con su estrato social, su educación, su punto geográfico y cultural en lo que estos hombres estaban. Tenían muchas coincidencias. Mis hermanos, otro punto que quiero ver con ustedes acerca de Santiago el Menor. Gálatas 1:19, hermanos.
Pablo nos da otro dato interesante de este hombre llamado Jacobo o Santiago, el menor. Gálatas 1:19. Ya estoy llegando acá, hermanos. Aquí estoy ya cerca. Dice la palabra de Dios ahí, hermanos, en Gálatas 1:19. Dice así: pero no había ningún otro de los apóstoles. Fíjense, a ver, hermanos, aquí quiero que leamos con atención, ¿eh? Yo creo que trayendo un poco a la memoria ciertos textos bíblicos no nos va a costar nada de trabajo. Fíjense bien. Pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿En dónde estaba, hermanos, Pablo? Estaba visitando iglesias, llega, me parece, hermanos, está llegando a Jerusalén. Dice el versículo 17 que estaba subiendo a Jerusalén. Dice, no había nadie, no encontré a nadie, excepto solamente a Jacobo, hermano del Señor. Atención en esto, hermanos. En Mateo dice que llegan la familia del Señor Jesús y pues preguntan por él. Y dice, los que estaban ahí, dice, pues, están buscando al Señor Jesús, se refieren a él y dicen, porque lo conocen, dice, oye, este no es el hijo del carpintero, no están aquí sus hermanas, y empiezan a nombrar a los hermanos y entre esos hay un Jacob. Pero es lo que vuelvo a insistir, hermanos, aquí hay una situación bien compleja porque hay muchos Jacobos y hay muchos Santiagos, pero yo creo que está fácil distinguir estas situaciones, hermanos, y los historiadores nos pueden ayudar un poco a entenderlo. Obviamente, hermanos, nada comparado con el estudio y la práctica de la palabra de Dios y oración y ayuno. Eso nunca lo va a sustituir nada. Pero a ver, explico un poquito esto. Era hermano del Señor Jesucristo ese Jacobo, porque les digo, hermanos, cuando se empiezan a desarrollar la historia de los discípulos, el mismo evangelio, hermanos, los evangelios sinópticos nos dicen esto, que ni aún los hermanos del Señor Jesús creían en él. Entonces, es muy probable, hermanos, que ese Jacobo de los evangelios, el que dice que fueron a buscar al Señor Jesús a la sinagoga, no sea este Jacobo. Pero el historiador nos da otra pista. Dice que en la antigüedad, hermanos, cuando había una parentela muy cerca uno de otro, ¿cómo nos decimos hoy, hermanos, cuando somos primos en primer grado, cuando somos primos muy cercanos? Son primos hermanos. Entonces el historiador dice que posiblemente cuando se escribía se referían a la parentela más cercana, no como primos, sino como hermanos. Aquí viene otra pista, hermanos, y ya se los había dicho anteriormente en otra participación. Hay parentela del Señor Jesucristo dentro del grupo de trabajo. Vuelvo a insistir, esto facilita mucho, hermanos, el desarrollo de la labor en ese tiempo. Entonces, mis hermanos, hay otra cuestión bien interesante. Parece ser que Judas y parece ser que Jacobo son parientes cercanos al Señor Jesús. Tal vez primos, como hoy lo decimos, primos hermanos. Por eso el historiador nos da ese dato y se los quería decir, hermanos, ¿de acuerdo? No quiero decir con esto, hermanos, que tiempo después los hermanos de nuestro Señor Jesucristo no hayan creído en él. De hecho, hay evidencia de que los hermanos, la familia, ahora sí ya sanguínea del Señor Jesucristo, fueron, hermanos, los iniciadores de la iglesia primitiva. ¿De acuerdo? Bien, permítanme seguir adelante, hermanos, porque el tiempo es avanzado y me falta hablar de otro apóstol, hermanos. Bueno, aquí hay una nota bien interesante, hermanos, también para diferenciar al padre, hermanos, de este Santiago el Menor. Si gustan, hermanos, vamos a leer Marcos 2:14, hermanos, por favor. Marcos, Evangelio según Marcos 2:14. Híjole, ahora no sé qué me pasa, hermanos, que me estoy tardando mucho en encontrar las citas bíblicas. 2:14, hermanos, dice la palabra de Dios. Y al pasar vi a un Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos publicanos, y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Hay un Alfeo, hermanos, pero es este que estamos hablando, hermanos, creo que lo dice muy claro, es Leví. Este tema, si no me equivoco, lo abordó el hermano David, y Leví era Mateo, ¿cierto, hermano David? Creo que estamos ahí, ¿verdad? Si la memoria no me falla, Leví era Mateo. Este Alfeo es padre de Mateo, o de Leví. Ahora bien, hermanos, pero hay otro Alfeo, Mateo 10:3, hermanos. Mateo 10:3.
rápido, aquí estoy. ¿Qué les digo, hermanos? Estoy agarrando hojas de más. 10:3. Dice la palabra de Dios. ¿Ya están ahí? Dice, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo. Este Jacobo, hermanos, Jacobo el menor, y fíjense, hermanos, que hay otra situación. Normalmente los evangelios, no los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, primordialmente, siempre ponen primero a Santiago el mayor, para luego poner abajo a Santiago el menor. Este Jacobo o este Santiago es hijo de Alfeo, pero hay que tener cuidado, hermanos, porque hay, vuelvo a insistir otra vez, repeticiones de nombres. Este Alfeo, hay dos Alfeos, uno que es padre de Mateo y este que es padre de Jacobo y de Judas, obviamente. Entonces ya tenemos, hermanos, más datos de ellos. Su madre es María, su padre es Alfeo, son hermanos, Judas y Santiago. Acuérdense, no es el Judas Iscariote, este es el otro Judas. Por lo que leemos en las historias del historiador, parece que eran primos cercanos al Señor Jesucristo, primos hermanos, muy, muy cercanos a Él. Ya tenemos ahí, hermanos, estos otros datos. De ahí en más, hermanos, parece ser que este Santiago, hermanos, se centra principalmente a trabajar en Jerusalén y en sus alrededores, por lo que acabamos de ver en Gálatas 1:19, cuando Pablo llega ahí, dice que al que encuentra es a Santiago. Entonces, al parecer, hermanos, él se queda a trabajar mucho en esa área. Lo demás, hermanos, el cómo muere y el cuándo muere, ya no está aquí en las Escrituras y nos tenemos que ir al historiador Josefo. Y Josefo, hermanos, dice al respecto que en una de las ponencias, en una de las luchas por el Evangelio que sostiene Santiago para convencer a la turba, hermanos, como siempre, hermanos, los fariseos, los escribas, siguen, hermanos, pues tratando de convencer a la gente que todo es mentira, si usted creía que esto había terminado con el Señor Jesucristo, pues no es así, hermanos. Siguieron años después trabajando. Parece ser que entre la gente luego se encontraba entre tratar de abrazar al Evangelio, a las buenas nuevas de salvación, pero siempre con los fariseos allá atrás, hermanos, presionándolos a no aceptarlo. Dice Josefo, hermanos, que probablemente el sacerdote Anás, que era de los fariseos, lo mandó a matar cuando Santiago se encontraba en el templo, hermanos. Lo suben al pináculo del templo, a una parte muy alta del templo, y de ahí es empujado al vacío. Pero según el historiador, no muere, hermanos, de la caída, sigue vivo aún. Y entonces cuando la turba se da cuenta, los fariseos alientan a las personas a que lo apedreen. Tarda en morir, y entonces parece ser que con un palo, algo así dice el historiador, con una rama muy, muy grande, golpean su cabeza, o comienzan a golpear su cabeza, y muere entre apedreado y con los golpes en la cabeza. Así es como Santiago muere. Aproximadamente, hermanos, se cree que Santiago muere en el año 62 después de Cristo. Y un dato, hermanos, que nos da el historiador también es este. ¿Se acuerda usted de la parte de la historia, hermanos, donde Judas les dice a los que van a ir a apresar al Señor Jesucristo? ¿Cómo sabemos quién es? Dice Judas, al que yo bese es ese. A lo mejor no reparamos luego mucho en esa situación más que en el beso, ¿no? El beso de la traición. Pero el historiador Josefo, cuando recaba información, dice que al ser primo hermano, Santiago el menor del Señor Jesucristo, dice, o al menos por la investigación que él lleva, que era tanto el parecido entre Santiago el menor y el Señor Jesucristo, que para diferenciarlos, o para que los que fueran a apresarlo no se fueran a confundir de quién era quién, porque se parecían mucho, dice, al que yo ve, ese es el Señor Jesucristo. Lo hace así Judas porque había mucho parecido entre los dos, entre Santiago el menor y el Señor Jesucristo. Los genes, al ser tan cercanos, y parece ser, hermanos, que entre la historia y lo que vemos en los pasajes bíblicos, como que va armando, hermanos, todo el panorama. Pues, hermanos,
¿Qué significaba Santiago? ¿Qué significa, hermanos, el nombre de Jacob? Permítanme, hermanos, leérselo. No me los aprendí de memoria. Pero Santiago significa, entre otras cosas, hermanos, el que sostiene el talón, sostenido por el talón, suplantador o Dios recompensa. Jacobo, que es listo, usurpador, sostenido por Dios o Dios protege. Todos tienen esos significados, hermanos. ¿Por qué tantos? Pues porque algunos son en arameo, otros son en hebreo y otros son en griego. Entonces, por eso, hermanos, me di la oportunidad de apuntar todos ellos. Y, hermanos, vamos al siguiente personaje. Ya vimos a Santiago el menor, pero ahora vamos a ver, hermanos, a Simón. De este, hermanos, fíjense cómo tuve que rascar un poquito aquí, un poquito allá, ver algún historiador, ver algunos datos. Pero si de este fue difícil, dice mi hermano David, a veces no hay datos, pero poquísimos. Y Simón es uno de ellos, hermanos. Simón es otro que apenas abarca 4 o 5 pasajes bíblicos, de ahí no se vuelve a nombrar más de él. Entonces, otra vez tenemos que irnos acá a los historiadores. Bueno, este Simón, hermanos, la escritura lo distingue por ser Simón el cananeo o el celote. ¿Por qué el celote, hermanos? Porque los evangelios, bueno, aparte, antes de esto, también los evangelistas, ay, hermanos, perdón por el ruido, ya pasó. Los evangelistas, hermanos, tratan de distinguir al grupo vuelvo a insistir, como hace rato lo mencionaba, para no confundir uno de otro. Porque, ¿qué creen, hermanos? No es el único Simón en el grupo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el otro Simón, hermanos? A ver, hagan memoria. ¿Quién es el otro Simón ahí? Para poderlo distinguir del otro Simón, porque el otro Simón es Simón Pedro, entonces los historiadores, bueno, o los escritores del Evangelio, lo distinguen como Simón Simón el cananeo o Simón el celota. ¿De acuerdo? Así es como lo van diferenciando uno de otro. Pero también, hermanos, parece ser que le dicen el celota porque principalmente, hermanos, pertenecía a ese grupo. Hermanos, les platico rápidamente. Los historiadores dicen que el grupo de los celotas no surgió sino hasta mucho tiempo después, muchos años después de la vida del Señor Jesucristo. Atención en esto, hermanos. Un poquito diferenciado de ellos. Todo grupo, hermanos, empieza sin ser institucionalizado. Inician, hermanos, y va a llegar un punto a donde todo movimiento, toda organización se va a institucionalizar. La iglesia de Dios, hermanos, inicia desde el Génesis. Desde ahí está la iglesia de Dios, pero no está institucionalizada hasta con el Señor Jesucristo. Lo mismo pasa con los celotas, hermanos. Los celotas ya existían. Eran un grupo de personas, como su nombre lo dice, muy celosos de la palabra de Dios, de los mandamientos y de los rollos y de los escritos de los profetas y de la ley de Moisés. Eran en extremo celosos de ello. O sea, si usted cree que los fariseos exageraban, si los escribas exageraban, hermanos, los celotas estaban en otro nivel. Es algo extraordinario, hermanos, lo que pasa porque alguien con ese nivel de celo tuvo el corazón y la buena voluntad de aceptar el llamado de Cristo Jesús. Increíble, hermanos. Vuelvo a insistir, no había fariseos, muy pocos fariseos, hermanos. Sí hay en la historia algunos fariseos, algunos que pertenecían al Sanedrín, que sí eran piadosos y que sí aceptaron a Cristo Jesús. Pero poquísimos. Pero me resulta todavía más increíble que alguien que pertenecía a un grupo, hermanos, que por el mote eran los celotas, se haya convertido a nuestro Señor Jesucristo. Este grupo de los celotas, hermanos, pues pertenecía también a otros grupos que era parte de otros grupos que existían en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los fariseos, los escribas, los celotas, los herodianos, y me falta otro. El hermano Rodolfo se va a acordar. Hermano Rodolfo, si se acuerda, por ahí escríbalo por favor en el chat para que se acuerden. Son 5 grupos principales que en aquel tiempo existían ya con el Señor Jesucristo. Bueno, entonces era
Simón el cananeo o el zelota, para diferenciarlo del otro Simón, que era Simón Pedro. El significado del nombre de este apóstol, hermanos, es el que ha escuchado a Dios, ¿no? Está bonito el significado de su nombre. Simón, el que ha escuchado a Dios. Y bueno, hermanos, vamos a algunas citas bíblicas muy brevemente para ver cómo lo distinguen de Simón Pedro. Vamos a Lucas, hermanos, capítulo 6. Lucas capítulo 6. Y el versículo, hermanos, es del 13 al 16, por favor. Ahí vamos a leer una breve lectura. Lucas 6, del 13 al 16, dice la palabra de Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote. Allí está, hermanos, bueno, ya sigue leyendo, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, llamado a ser el traidor. Pero en el 15, hermanos, nos da el tip para diferenciar uno de otro. Aquí, otra vez, se vuelve a repetir un nombre, hermanos, pero para diferenciarlo, Lucas, le dice el celote. Y Marcos 3:18, hermanos. Marcos, capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra de Dios: a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista. Mientras que Lucas dice que es el celote, Marcos dice que es el cananista. Porque parece ser que este Simón, hermanos, pertenecía a la tierra de Canaán, un poco más pegado hacia la costa y hacia arriba, hacia Galilea. Fíjense, hermanos, que también esa estación, no sé si se han dado cuenta, mayormente los apóstoles, los discípulos, pertenecían al norte de Israel. ¿Se dieron cuenta de eso? Muchas veces cuesta un poco de trabajo, hermanos, conseguir gente de donde es el ombligo de toda esa historia que es Jerusalén. Pero también hay un poco de lógica. Piensa, hermanos, ¿en dónde se desarrolla principalmente la vida del Señor Jesucristo antes de su ministerio? En el norte de Israel. ¿Dónde nace? En Nazaret. ¿Nazaret dónde está? Al norte de Israel. En donde, nace en Belén, hermano, me estoy equivocando, nace en Belén, cerca de Jerusalén, pero mayormente se desarrolla en Nazaret. De ahí, hermanos, el mote de el nazareno, ¿sí? Y pues conoce, hermanos, mayormente a toda la gente, porque la mayoría están hacia el norte. Bueno, y el último dato, hermanos, que nos da de este Simón, apenas 3 pasajes bíblicos, Hechos 1:3, hermanos. Libro de los Hechos, capítulo 1:13. Vamos a regresar otra vez a la parte donde se juntan por primera vez todos en el aposento alto. Y entrados, dice, la palabra de Dios, y entrados subieron al aposento alto, moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Ahí está, hermanos, este otro dato de él, y de ahí en más no se sabe nada, y pues tenemos que irnos, hermanos, a los historiadores a ver qué más nos pueden decir. Y bueno, dice que su muerte, hermanos, según la historia, pues se fue de una manera trágica, hermanos. Yo creo que esto también son parte de lo que se ha coincidido en varios de ellos, y es esta situación. Todos ellos, hermanos, murieron murieron sacrificados, martirizados, hermanos, porque ellos no negaron la fe. Dice el historiador que Simón, yendo a evangelizar, hermanos, muere cerca de los territorios de Persia, según el historiador. Y al ser un territorio muy pagano, hermanos,
La turba embravecida lo apresó junto con otras personas que iban con él, y según el historiador, todas estas personas lo querían obligar a que se arrodillara hacia los dioses paganos. Él, por supuesto, se niega rotundamente y lo amenazan de muerte, pero aún así él dice, pues no lo voy a hacer. Y lo comienzan a algunos de los que iban con él los ahorcan, otros los acuchillan, a otros los apedrean. Y a este Simón, dice el historiador, que ya estando pues prácticamente moribundo por los golpes, las pedradas de la turba, aún vivo, lo aserran, hermanos. Aún estando vivo lo aserran, lo parten en dos, y se cree, hermanos, que muere pues cerca de las colonias de Persia, alrededor del año 70. No hay mucho que se pueda, hermanos, ver en algunas otras citas para tener más pistas de este Simón, pero hermanos, yo quiero que dimensionen apenas con estas pequeñas pistas. Creo que nos da una idea muy amplia de lo que Simón también hizo. No cabe duda que todos tuvieron una labor importantísima, hermanos. Aun y cuando no haya muchos textos bíblicos de él, es esa parte de la historia, hermanos, de saber que se fue muchos kilómetros de Jerusalén a seguir hablando la palabra de Dios, a ir a lugares, hermanos, donde la idolatría pues era lo principal para mucha gente. No le importaba a estas personas enfrentarse a esos peligros, sabiendo, hermanos, que su vida corría peligro. Y todos ellos mueren de maneras horrendas, hermanos. Parece ser, hermanos, que el único que muere ya ha entrado en años, y digo, no somos testigos, pero parece ser, hermanos, que el único que muere de anciano es Juan. Pero bueno, hermanos, antes de concluir esto, hablé yo de Jacobo, o Santiago el Menor, y ahora de Simón. Nos falta un personaje, si Dios nos permite, hermanos, en algunas horas más. Por la parte clara, nuestro hermano Rodolfo cerrará, hermanos, el ciclo de los 12 apóstoles. Sin embargo, hermanos, hay otros 2 apóstoles que también vienen a ser importantes, y uno de ellos, hermanos, me parece que es relevante para el mundo gentil. El otro de ellos es Matías, hermanos. Este apóstol Matías es elegido por los 11 para que complete el número de los 12 por Judas Iscariote. Y el otro, hermanos, es elegido directamente por el Señor Jesús, pero ya nuestro Señor Jesucristo ya había ascendido al Padre. Por eso Pablo dice, a mí no me lo reveló ni hombre, ni nadie me lo reveló, sino directamente lo recibí de nuestro Señor Jesucristo, y ese hombre es llamado Pablo. De todos, hermanos, de todos estos hombres, Pablo era el más preparado, el de un estatus social, el más alto. Fue a la Universidad de Gamaliel a prepararse, hermanos, y fuera el más preparado. Y démonos cuenta entonces de esto, hermanos. Cada uno de ellos tiene una función extraordinaria. Me encontré una hoja, hermanos, de hace ya muchos años, porque habíamos hablado de ellos. Si vamos a hablar en total, hermanos, pues hablamos de 14 personajes, incluyendo al traidor, y nos encontramos que hay parientes, que hay primos hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos que dentro de todos estos hay personajes que escribieron epístolas. Obviamente está el mismo Pablo, está Pedro, está Judas, pues lo acabamos de leer hace un momento, hermanos, y está el mismo Santiago. El mismo Santiago, hermanos, escribe en epístolas. Tenemos personajes que se les nombra de 2 o hasta 3 maneras. El caso de Pedro, el caso de Mateo, que también lo conocemos como Leví, el caso de Bartolomé, que en algunas otras partes los evangelistas lo nombran como Natanael. Tenemos a Tadeo, hermanos, que en algunos lo llaman como Labeo, y en otros pues es este Judas, hermanos, del que estamos hablando. Tenemos a Saulo, que es Pablo. Y si me permiten, hermanos, rápidamente, hermanos, antes que se me termine el tiempo, ya estoy sobre el límite. Los estatus, por ejemplo, de este Andrés,
pues medianamente era preparado, pero preparado en el conocimiento de la palabra de Dios, ya que era discípulo de Juan el Bautista. Pedro no era preparado, hermanos, él no era seguidor de Juan, él era un pescador. Jacobo tampoco era preparado. Juan, hermanos, medianamente preparado, ya que pues también era discípulo de Juan el Bautista, al igual que su hermano Felipe. Bartolomé al parecer tampoco no tenía preparación. Tomás no tenía preparación. Mateo sí tenía preparación, al menos en cuentas, en economía, hermanos, era publicano. Santiago tampoco era preparado. Simón el celote era preparado también, dentro de lo que cabe, hermanos, en las leyes de Moisés. Del que no tengo datos, hermanos, o en su momento no encontré, es de este Judas, que no sabría decirles si tenía un estatus social o no, o tenía preparación. Judas Iscariote, sí, hermanos, también, él era portero en el templo. Matías, tampoco, al menos no aquí, que yo sepa, tenía un cierto nivel de preparación. Y bueno, de Pablo, pues ni qué decir, ¿no? Algunas características de ellos, hermanos. Por ejemplo, Andrés fue el primero a evangelizar. ¿Por qué él evangeliza a su hermano Pedro? Él le habla del Señor Jesucristo. Y Andrés viene, hermanos, a fungir dentro del equipo de trabajo del Señor Jesucristo como un administrador. Digo, ya en su momento, hermanos, les platicaré un poquito del por qué era administrador. Porque a él, hermanos, dentro de todas las actividades que hizo el Señor Jesucristo, de la historia que vemos ahí en los evangelios, parece ser que mucha de la información, muchas de las actividades pasaba por él y él organizaba. Por eso yo digo, hermanos, que Andrés dentro de ese equipo era el administrador. Pedro, por otro lado, hermanos, era muy impulsivo. Lo saben ustedes, fue el que con un cuchillo le corta la oreja a uno de los que iban a apresar al Señor Jesús. Era de carácter muy fuerte, hermanos. Y hermanos, viene a ser como el vocero oficial, porque el mismo Señor Jesucristo le dice, apacienta mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor. Pues apacienta mis ovejas. Sobre él, hermanos, iba a recaer, porque él iba a ser el vocero oficial, hermanos, del evangelio ahí en Jerusalén. Luego tenemos a Jacobo, que era de carácter fuerte, atrevido, tanto así, hermanos, que los mismos evangelios dicen que eran los hijos del rayo junto con Juan, que también era de un carácter fuerte, lo cual, hermanos, me parece increíble. Yo ya lo había platicado acerca de él, que de ser así muy impetuoso, que les apodan los hijos del rayo, de pronto Juan se convierte en el evangelista del amor. Entonces Jacobo y Juan, por ese mismo carácter fuerte, hermanos, se convierten como los secretarios de defensa del evangelio, mientras que, por ejemplo, Juan pues se dedica mucho a las relaciones públicas y a la ética. ¿Por qué? ¿Por qué relaciones públicas y éticas? Por la forma en cómo él va llevando, hermanos, el evangelio del amor. Nos llama a las buenas relaciones unos con otros y con Dios, pero también a la ética, hermanos, a la moral. Felipe, hermanos, es ingenuo, pero a la vez es sobrio. Él, hermanos, dentro del equipo de trabajo, al quedarse en un punto a trabajar, funge como jefe de área. Bartolomé, hermanos, Bartolomé es un poco pesimista, es un poco apático, pero dicho por Jesús, era un hombre honesto. Hermanos, si fuera un equipo de trabajo, yo aquí le puse, hermanos, era como el jefe de mantenimiento, bueno, por decirlo de alguna forma, hermanos. Tomás o Dídimo, era valiente, decidido, preguntaba. Ya lo veremos, hermanos, más adelante con calma, porque se me acaba el tiempo. Él venía, hermanos, a fungir como una escolta dentro del equipo de trabajo del Señor Jesucristo. Mateo, hermanos, pues por obvias razones, era muy honrado, llevaba las cuentas bien, era organizado. Creo que es una característica. Mi hermana Esther tiene esa característica de ser organizada con los dineros. Desprendido porque fue el primero que le hizo el banquete al Señor Jesucristo. Al parecer Mateo era más o menos acomodado, tenía dinero, así es que él tenía los recursos y dijo, vamos a hacerle un banquete al Señor Jesucristo. Era desprendido, servicial. Por lo cual, hermanos, dentro de este equipo, pues él funge como contador. Santiago, hermanos, es humilde. Santiago el menor, es humilde, es líder, es dentro de los que se quedan a trabajar en Jerusalén.
y es entregado, hermanos. Es parte de los obreros. Digo, perdón, hermanos, me está resacando la garganta. No todos podemos ser voceros, no todos podemos ser administradores, no todos podemos ser voceros. Hay hermanos quienes tienen otras labores dentro del equipo de trabajo, y aquí es uno de ellos, es uno de los obreros, de los trabajadores. Tenemos a Simón el celote, pues obviamente era celoso, de carácter fuerte. También, hermanos, es de la parte de los obreros. Tenemos a este otro Judas, pues deseoso de saber del Señor Jesucristo, es obrero también. Judas Iscariote, hermanos, pues este hombre preparado, que pues lamentablemente, hermanos, su carácter principal es que era ambicioso, ladrón, egoísta y pues traidor. Digo, lamentablemente tenía todo lo negativo, ¿no? Era portero del Sanedrín. Perdón, hace rato les dije que era portero del templo. No, era portero del Sanedrín, de la oficialía del Sanedrín. Y hermanos, pues fungía como tesorero. No confundir, hermanos. Teníamos a Mateo, pero él era el contador, mientras que Judas Iscariota pues era el tesorero. Matías era espiritual, trabajador, pero también era un obrero. Y creo que los dos puestos principales, o no principales, sino de mayor responsabilidad, creo que esa es la palabra, de mayor responsabilidad, recae sobre Pedro, porque era el vocero oficial, y de Pablo, hermanos, porque era el embajador de nuestro Señor Jesucristo ante las naciones. Porque vaya que ese hombre, hermanos, anduvo por muchos lados. Las profesiones de ellos, hermanos, pues mayormente eran pescadores o campesinos. A diferencia, por ejemplo, son muy puntuales las diferencias, por ejemplo, de Mateo, que era recaudador, de Judas, que era portero del Sanedrín, y el oficio de Pablo por las escrituras, pues es que era tendero, hacía tiendas de campaña, porque él nunca quiso vivir, hermanos, de sus recursos. Por las escrituras sabemos que era de familia acomodada, pero él se valía por sí mismo para sus necesidades. Y, hermanos, las residencias mayormente de ellos, pues principalmente están en Galilea o en los alrededores de Galilea. De ahí es el grueso del equipo del Señor Jesucristo. Algunos otros son de Betsaida, perdón. El caso de Felipe, el caso de Bartolomé, son de Betsaida. Parece ser que Mateo, hermanos, cerca de Galilea, principalmente en Capernaum. Santiago, el menor, hermanos, también en Galilea, al igual que Simón, cerca de Galilea, pero cargado hacia la costa, en el lugar de Cana. Judas, hermanos, también él es un poquito diferente, porque él sí era de cerca a una población de Jerusalén llamada Quiriot de Judea, muy cerca ahí de Jerusalén. También Matías, al parecer, era cerca de Judea. Y bueno, Saulo, hermanos, creo que es de los personajes que más lejos estaba, porque era Saulo de Tarso, lejos, hermanos, de Jerusalén. Y como les digo, hermanos, pues varios de ellos no escribieron. Y los que se escribieron fue Pedro, sus epístolas, Pablo, por supuesto, Judas y Santiago el menor escribieron. Y concluye, hermanos, entonces diciendo esto. Miren, como lo acabamos de ver, hermanos, tenemos un vocero oficial, tenemos un ministro de defensa, tenemos el embajador, tenemos tesoreros, contadores. Hermanos, no todos podemos fungir lo mismo. El mismo papel, pero todos somos importantes dentro del equipo de trabajo del Señor Jesucristo. Todos ellos, la mayoría, hermanos, de condición humilde, pero el Señor supo aprovechar cada característica de ellos, y a cada uno de ellos, hermanos, les encargó una función. Y a los que tenían, hermanos, más, ¿cómo les dijera? Más para explotar, les llenó de responsabilidades. El caso de Pedro, de Pablo, ni qué hablar, hermanos, pero todos tenemos una función importante. Así es que si usted cree, hermanos, que usted no es útil, o que qué pudiéramos esperar de usted, o Dios que pudiera esperar de usted, hermano, está muy equivocado.
Todos estos hombres fueron pescadores, no tenían escuela, pero sí tenían una gran voluntad de querer hacer las cosas. Y yo creo, hermanos, que siempre la actitud va a superar a la aptitud. Cuando tenemos la actitud de querer hacer las cosas, aprendemos a hacer las cosas. Todos somos importantes, hermanos, dentro de la iglesia de Dios. Algunos hermanos aparentemente trascienden porque estamos al frente. Pero hermano, no hay pastor si no hay ovejas. Y no hay ovejas si no hay pastor. Nos debemos unos a otros. Hay quienes ambicionan creyendo que es lo principal estar ahí enfrente. Pero todos tenemos una función. Usted, hermana, educando a sus hijos, apoyando al marido, dando un consejo dentro de la iglesia, organizando un culto, dando palabras de aliento a su marido, al esposo, al ministerio. El más joven, creyendo que es el más joven, no será útil, equivocadísimo. Juan, uno de los más chicos, es uno de los más grandes escritores, hermanos, moralistas, lo acabamos de ver en la lista. Él es el que da esa parte de ética al grupo. Todos tienen, hermanos, una función estratégica. Ninguno es inútil, por el contrario, todos son útiles, todos trascendieron. Algunos en Jerusalén, otros en los alrededores de Jerusalén, otros mucho más allá de Jerusalén, pero todos, hermanos, todos trabajaron. El Señor Jesucristo no pudo haberse equivocado al elegir a estos personajes. Aún Judas, hermanos, tuvo en su momento una función de reflexión, yo decía, porque cuando vemos, hermanos, la vida de Judas, de pronto, hermanos, nos llamamos a nosotros mismos a la reflexión, y la reflexión es: no seré yo Judas, no estaré yo traicionando inconscientemente, no estaré haciendo cosas indebidas. A eso, hermanos, todos somos útiles. Y dice la palabra de Dios que en una casa hay vasos para honra y otros para deshonra, pero de todo se aprende, hermanos. Y no quiero decir que aprendamos a robar, y no quiero decir que aprendamos a traicionar. Lo que quiero decir, hermanos, es que Judas está ahí para reflexionar nosotros, porque Judas tuvo un final catastrófico. Si no corregimos, si seguimos haciendo las cosas mal, aún y estando consciente, porque Judas estaba consciente del mal que estaba haciendo y aún así avanzó en manos de su propósito, y sabemos cuál fue el desenlace. Todos tenemos una utilidad dentro del equipo de trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Absolutamente todos. Parecía raro cómo llamar a un hombre que era extremado, en extremo celoso. Pues un celote estuvo ahí, hermanos. Cómo llamar a un Pedro que era impetuoso, que era, bueno, dice la palabra de Dios que su habla lo delataba. No me quiero imaginar cómo hablaba, seguramente era muy brusco para hablar. A un publicano que nadie quería, que todos lo señalaban, que era odiado por todos. Pues también ese Mateo fungió, hermanos, increíblemente bien. Tenemos a pescadores, Judas y Santiago, su hermano, de un carácter indomable, hermanos, y increíble cómo uno de ellos escribe una de las epístolas del amor increíbles, hermanos, cómo lo va desglosando a detalle. Todos, hermanos, absolutamente todos tienen una labor extraordinaria en la historia. Mis hermanos, por favor, a lo que queríamos llegar con todo esto, que en unas horas más mi hermano Rodolfo lo va a concluir, a lo que queremos llegar con esto es que, por favor, nunca se siente inútil en una iglesia. Tiene una función y es importante que usted lo crea y que lo desarrolle y que apoye a otros hermanos. A veces tengo una cierta sensación que visualizamos y realizamos al que está enfrente y tratamos, hermanos, de depositar en ellos toda la responsabilidad de lo que suceda, para bien o para mal en la iglesia. Pero, hermanos, todos tenemos una responsabilidad en la iglesia, para bien o para mal. Pero yo espero, hermanos, que siempre sea para bien. Y que nuestros nombres, hermanos, estén escritos en el libro de la vida. Todos estos héroes, después de tantísimos años, seguimos hablando de ellos porque es trascendente, hermanos, lo que ellos hicieron. Yo espero que también nuestras vidas sean trascendentes. No porque escriban un libro de nosotros, hermanos, una epístola. Sencillamente, hermanos, por la poderosa razón de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Mis hermanos, ha sido un enorme placer
haber platicado con ustedes de todas estas cosas. Espero que visualicen y tengan un contexto más amplio de cómo todos estos hombres fueron trabajando, hermanos, para el Señor Jesucristo. Vemos cómo el Señor Jesús caminaba a grandes distancias, iba de un lugar a otro, y nos parece tan sencillo, pero detrás de eso, hermanos, estos hombres que a veces no le prestamos atención y a veces no hay muchos datos, estos hombres, hermanos, hacían posible esos viajes. ¿Cómo era posible alimentar a tantas personas? ¿De dónde salía? Pues porque estos hombres, hermanos, también tenían algo que hacer ahí con el Señor Jesucristo. De alguna manera organizaban. Y eran estos hombres, no estamos hablando de las mujeres. ¿Cuántas mujeres también, hermanos, no aportaban, no ayudaban, no organizaban también junto con ellos? Entendamos, hermanos, la palabra de Dios escribe las partes que son relevantes en un carácter espiritual, pero en un carácter cívico, en un carácter cultural, se nos pasan detalles, hermanos, increíbles. Dios obra a través de las personas, Dios obra milagros a través de las personas, pero las personas tienen que estar ahí, hermanos, y se tienen que prestar a desarrollar todos esos planes. Sin ellos hubiera sido más difícil. No digo que el Señor no los hubiera hecho, lo hubiera hecho porque tenía el poder para hacerlo y tenía la autoridad del Padre, pero hubiera sido un poco más complicado. Pero ahí estaban ellos, hermanos, trabajando para ello. Todas esas cosas fueron posibles gracias a que hubo alguien que contaba, que organizaba, que preguntaba, que se adelantaba, que pedía posadas, que preguntaba si había o no comida, a dónde podían ir, a dónde podían llegar. Esos detalles, hermanos, a veces nos pasan de noche. Todos somos importantes, hermanos, en el redil de Cristo Jesús. Ha sido, hermanos, una gran bendición y una gran responsabilidad haber llevado, hermanos, esta travesía con ustedes. Les invito, hermanos, a que entonemos un himno antes de concluir, hermanos, con una oración. Y les voy a pedir, hermanos, que sea el himno 155, del cual les voy a pedir, hermanos, entonemos 2 estrofas del himno. Se llama Loora a ti, mi Dios, en esta noche. Es el número 155 y vamos a entonar, hermanos, la estrofa 1 y 4, por favor, de este himno, y hacemos oración, hermanos, para concluir. Y muchas gracias a mis hermanos que estuvieron atentos, que participaron, que saludaron. Un saludo, hermanos, a todos ustedes, y espero que todos, hermanos, nos podamos ver, o mayormente, hermanos, nos podamos ver ahí en el santuario en unas horas más. Entonámoslo, hermanos, para honra y gloria de nuestro Señor. Gloria a ti, mi Dios, en esta noche, por todas tus bondades de este día. Oh, guárdame y que tus potentes alas sean por siempre la defensa mía. Oh, logre reposar en ti mi alma, mis párpados los cierren dulce sueño, sueño que pueda más vigor prestarme para servirte al despertar mi dueño. Amén. Oremos, hermanos. Bondadoso Señor, gracias sean dadas a ti, Padre, por esta hora que nos permitiste convivir de tu palabra. Alabado y glorificado sea tu nombre, Señor, por esto que nos acabas de permitir leer y de reflexionar. Todos esos grandes héroes, hombres y mujeres, Señor, de los cuales nunca vamos a saber su nombre, pero tú lo sabes, Señor, y tú sabes lo que hicieron, sabes su sacrificio, sabes cómo vivieron y murieron, para que hoy, Señor, nosotros tengamos tu palabra. Yo sé, Señor, que en tu misericordia y en tu amor tienes en cuenta ese gran esfuerzo que ellos hicieron, y sus nombres, Señor, están escritos en el libro de la vida. Esperamos, Señor, sumarnos a todos esos santos, para que cuando tu Hijo venga, Señor, alabemos su nombre y estemos con él, Señor, en el milenio, y después, Señor, la eternidad contigo. Bendice a mis hermanos, resguárdales, Señor, resguárdales en el santo hueco de tu mano, llévales con bien a sus hogares si aún no llegan, y que, Señor, nos permitas descansar de nuestras labores, y que preparemos nuestras cosas, Señor, y que por la noche tú nos permitas tener dulces sueños, Señor, sueños reconfortantes, y por la parte clara, Señor, con ánimo redoblado, con denuedo,
con gusto, Señor, y con gozo, apresuremos nuestros pasos, Señor, a congregarnos. Bendito Padre Celestial, tu bendición pues con toda la iglesia, con todas las personas, Señor, que a la postre han de escucharnos y que sea, Señor, de utilidad para la obra. Bendícenos pues, Señor, y ten misericordia de nosotros. En paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solamente tú, Señor, nos permites estar confiados. Amén. Pase a vosotros, hermanos, el Señor les bendice. Paz a vos, hermanos.